es un libro maravilloso, es un libro único, es un libro, bueno, como toda la palabra, y pues al tratar de hacer un panorama, pues es algo complicado como que simplificarlo en tan solo ciertos términos o inclusive una palabra misma o hacerlo muy práctico. Así que solamente me gustaría comenzar aquí con esta pregunta. Y para esto necesito su participación. ¿En qué piensan cuando piensan en Génesis? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Principio? ¿El principio? ¿Cómo? Creación, esta es casi como que la palabra número uno. Principio, creación. Otras palabras, otros eventos, personajes. Origen. ¿Qué tal personajes que destacan en Génesis? Noé. La caída. ¿Evento algo importante? Creación. De repente hasta nos podemos dar un tipo de listado a aquellos que ya más o menos conocemos el libro: Caín, Abel, Noé, Diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, José. De repente llega a ser todo un bulto de libro, o sea, maravilloso, pero gigante. Y es como que estamos tratando de concentrarnos y ver, bueno, ok, ¿de dónde arrancamos? ¿Cuál es el punto? Porque podría ser como que toda una mezcla de eventos esporádicos o sin sentido, que pasaron unas cosas, pero luego pasaron otras y hasta ahí fue. Así que, bueno, antes de empezar a plasmarlo, nada más me gustaría como que nos orientemos más o menos en unos datos históricos o curiosos acerca de Génesis, más o menos como para delinear aquí el libro. Y aquí tengo algunos, pues, por ejemplo, pues, fue escrito por Moisés durante el Éxodo. Ese es el segundo punto, no sé qué es el primero, perdón. Cubre 2000 años de historia. Ese es más que cualquier otro libro en la Biblia. 2000 años de historia en lo que nosotros pues consideramos un libro de la Biblia. Increíble. Escrito más o menos durante el Éxodo. Este es cuando el pueblo de Israel pues sale de Egipto en rumbo a la tierra prometida, y muy probablemente fue escrito juntado por Moisés después del monte de Sinaí, después de haber tenido este tiempo a solas con el Señor en el monte. Junto con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son lo que es el Pentateuco. El Pentateuco es la Biblia primitiva de los judíos, pues en sí fue como que la primera Biblia, la primera versión de la Biblia, y fue pues entregada por Moisés al pueblo de Israel justo antes de la tierra prometida. Así que es como que casi podríamos decir, pues aquí está el primer manual antes de pues continuar en esta historia que el Señor ha trazado para nosotros. Y aunque Moisés le escribió el apunte de todo, pues generaciones después le estuvieron como que reeditando, clarificando ciertos detalles. Esto en particular a lo que es tradición oral. Tradición oral en ese momento, bueno, ahorita en estos tiempos, la manera que nosotros documentamos algo es, pues, no sé, estudiándolo, tomando fotos o haciendo investigaciones. Para no olvidarlo, en aquellos tiempos la tradición oral era más de que estas generaciones como que memorizaban todo lo que pasaba, todo lo que ocurría con gran detalle, y se lo comunicaban a sus hijos una y otra vez. Y de hecho eran muy precisos en la manera que preservaban historia. Así que a través de tradición oral, pues generaciones que tuvieron Génesis, o en este caso el Pentateuco, pues estuvieron como que clarificando ciertos detalles a partir de él. Así que, y el último dato aquí, nomás para orientarnos, es que pues, la palabra Génesis al principio se llamaba Bereshit, y al igual, como Génesis no era en su momento dividido como un libro, era parte del Pentateuco. Así que era común nombrar al libro a partir de las primeras palabras. Así que en este caso, pues Bereshit significaba en el principio, que son literalmente las primeras palabras del libro. Así que la primera palabra se llama en el principio. Posteriormente, en la Septuaginta, que fue la Biblia griega, pues ya obtuvo lo que ya nosotros tenemos el nombre de Génesis, que significa origen. Así que aquí como que mi reto era como que, ok, ¿dónde arrancamos? Son muchos datos, qué chidos, excelente, pero ¿de dónde arrancamos? Pues así que, ¿qué tal si arrancamos con esa misma pregunta? ¿Cómo percibimos un origen? O sea, ¿por qué pedimos conocer el origen de algo? Por ejemplo, si de repente alguien nos va conociendo a mí, a Mavi, mi esposa,
Y de repente nos preguntan, ¿cómo se conocieron? ¿Por qué preguntan eso? Apóyenme, por favor. ¿Quieren saber cuál es el origen de su relación? La historia es importante para ver por qué están unidos. Ok, para ver cómo estamos unidos, para ver, o sea, cómo comenzamos, supongo que hay para ver dónde comenzó el romance y podríamos hasta inclusive comparar nuestro romance de la juventud inocente hasta ahorita, el matrimonio intenso, riguroso. O sea, podemos dar ejemplo general, ¿no? Nada que ver. O sea, podemos usarlo como un punto de comparación, ¿no? O sea, así comenzamos, así andamos, y puede ser algo hermoso de ello que hemos florecido como este matrimonio. O inclusive en ciertos matrimonios o parejas no. O sea, antes tú eras así, pero ahora tú eres así. Puede ser. O como, por ejemplo, hay un fuego en un edificio y de que destruye todo. ¿Qué es lo que hacen las autoridades, los investigadores? ¿Qué es lo que hacen? Las causas. Tienen que investigar cómo comenzó y por qué. ¿Por qué es importante? Una respuesta final. Una solución, una contrarrespuesta, poder arreglar lo que comenzó en ese momento que no debió haber comenzado. Inclusive también podemos pensar en aquellos que somos creyentes, que hemos caminado con Cristo y de repente estamos en cierta manera, no sé, en un tiempo algo, podríamos decir, seco en nuestra relación del Señor, estamos pasando ciertas pruebas y demás, y en cierta manera, pues, o perdemos el gozo de nuestra salvación. Y de repente recordamos, ¿cómo llegamos al Señor? ¿Cómo estábamos en este momento, en nuestro origen, nuestro principio? Yo era apasionado y todo, y caí en lágrimas, y ahorita ya, pues, ya no me emociona tanto. O inclusive, no sé, puede ser lo contrario, puede que, pues conocía, pero conocía poco y me entregué al Señor y ahorita, pues gracias al Señor, pues he crecido mucho. Así que hay muchas maneras que nosotros podemos responder a un origen y es lo que deseo ahora, ¿no? No me gustaría que pensáramos en Génesis como un evento de hace muchos años, no hay nada de implicaciones ahorita, pues, que de verdad sí lo hay. De hecho lo describí más o menos como algo que podemos definir como el plan de redención de Dios que se puso en marcha en Génesis, que sigue siendo palpable hoy en día. Así que como objetivo puse estos 3 puntos. El primer objetivo es que nosotros nos asombremos ante el origen del plan manifestado de Dios, examinarnos ante el origen del problema mayor del hombre y esperanzarnos ante el origen del propósito maravilloso de Cristo. Esos son los 3 puntos fáciles para mí. Y como dije ahorita, a partir de este objetivo, otro punto también es que es muy importante que al hacer este panorama en Génesis, no estudiemos Génesis de manera aislada. Génesis es parte de toda la palabra, así que estamos estudiando Génesis a la luz de sí misma y Génesis a la luz de su palabra. Génesis es compatible con la palabra, pero no solamente compatible, sino complementario. Así que recuerden, esto es solamente un panorama, no vamos a ver mucho detalle profundo de cada versículo, de cada pasaje, porque es mucho. Así que solamente seleccioné ciertos versículos, ciertos pasajes como para trazar una línea. Es como si estuviéramos nadando en el océano y no buceando. Así que si tienen preguntas difíciles, ahí está hermano Antonio, ahí me preguntan, por favor. Ok, bueno, comencemos. Así que a simple vista, de hecho muchos teólogos concuerdan en esto. Génesis típicamente lo dividen en 2 partes. Capítulos del 1 al 11 y capítulos 12 al 50. La primera parte es, digamos, más tranquila, no, mentiras, lo contrario, más apresurada en su paso de tiempo, pasan muchas cosas y pasan pues, cientos miles de años, y 12:50 ya es un paso un poco más relajado y resaltan menos personajes. Yo lo dividí de esta manera: Dios y el mundo, la primera parte, y Dios y su pueblo. Y si todo sale bien y nos dan los tiempos, estaremos viendo solamente la primera parte, Dios y el mundo, y pues el resto para otra ocasión. Así que, y luego, de hecho, Dios y el mundo está dividida en 4 partes. O sea, es todo un esquema. Así que el capítulo 1, la creación. Capítulo 2, la condición. Y dentro del mismo capítulo 3 vemos 2 eventos: la caída y la cruz. Así que vamos a cubrir esos cuatro aspectos uno por uno. Ahora,
capítulo 1, y pues ya si tienen sus Biblias, y pueden abrirlo, seguramente ya se saben este versículo, lo pueden leer aquí directamente, y de hecho es el versículo más citado inclusive por incrédulos, inclusive muchos creían que es el versículo más reconocible es Juan 3:16, pero de hecho no, es aquellos que llegan a la Biblia y se rinden de leerla después de 1 o 2 hojas, mínimo van a leer este versículo, que dice, tal como dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, una pregunta aquí, no tengo que detallar, pero es una pregunta. En este versículo, si pudiéramos solamente escoger una sola palabra como la pieza clave, no solamente del versículo mismo, o del pasaje mismo, sino del libro entero, solamente una palabra, ¿cuál sería? Son dos. Una. Casi, pero no. Casi. Dios. La respuesta es Dios, sí. Es una regla sencilla de gramática que indica que el sujeto es el catalizador de la acción. El punto objetivo es Dios. Se trata de Él. Es su historia. No es como el ser humano llegó a la tierra, no es como nosotros nos conocemos. No. Dios es el punto de partida. Eso es muy importante. De hecho, aquí la palabra Dios, aquí en el hebreo lo usan como Elohim, es uno de los nombres de Dios. Y tiene el término Elohim, tiene como que 3 ángulos, no tanto 3 significados, pero 3 ángulos, la manera que el pueblo judío lo usaba en el Antiguo Testamento. Y en el primer aspecto vemos como creador poderoso. Y tengo un pasaje aquí, Isaías 45:18, y si alguien puede apoyarme en leerlo, no lo tengo aquí en la pantalla, así que ahí se lo tienen que buscar. Lo tengo yo. Ok, adelante, hermano. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano para que fuese habitada, la crió. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, ¿falso lo de la teoría del Big Bang? Falso, pero de hecho el enfoque de la creación lo podríamos ver ya en algún punto, nos enfocamos en el primer capítulo, pero sí, este es un Dios que no solamente crea, sino crea con propósito, con poder y con propósito. Y otro aspecto que va conjunto con eso es soberano sobre todo, que Él tiene perfecto control. No es como que a veces a mí me encanta hornear y de repente hago, no sé, un pastel o un pan y al final es una cosa horrenda, se quema, faltó un ingrediente, le puse demasiada levadura o lo que sea. No es así no es Dios. Dios crea, moldea con propósito y no lo esconde. No es matemáticas así profundas que alguien tiene que averiguar. Es obvio, es claro. Soberano sobre todo. De hecho, ahí mismo en el libro de Isaías, si alguien también me puede apoyar, 54:5. Si alguien lo tiene. Isaías 54:5 dice: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Tu Redentor es el Santo de Israel. Y aquí vemos otro ejemplo del término Elohim, que no solamente enfatiza el poder de Dios, sino el control soberano de él mismo. Y inclusive, dentro de dos aspectos, podemos pensar, pues sí, o sea, Dios poderoso, que Dios soberano controla todo, ok, está bien, pero pues está allá, ¿no? Está allá arriba y pues aquí estamos nosotros, ¿no? Inclusive el pueblo judío usa el mismo término para describirlo a él como un ser íntimo con su pueblo. Y aquí, de hecho, regresamos aquí a Génesis 48:15. Si alguien lo tiene, ¿lo puede leer, por favor? Está mal acostumbrado que se lo pongan ahí, ¿verdad? Ya sé, ¿no? Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día.
el Dios que ha sido mi pastor hasta este día, Elohim. Maravilloso, increíble. Ahora, hay una razón por la cual, de hecho, si revisamos aquí en el objetivo, el primer punto, asombrarnos ante el origen del plan manifestado de Dios. Hay una razón por la cual puse manifestado y no concebido, porque Dios no improvisó la creación desde el momento, inclusive vamos a agarrar diferentes ángulos. Dios tampoco nació en ese momento, y tampoco dijo, bueno, aquí se me toca hacer, bueno, voy a que aquí es un invento y lo voy a controlar a ver cómo me va. No, es plan manifestado. Él es eterno desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Así que el aspecto de la creación es el evento que Él permite que nosotros conozcamos. Aquí regresando creo que era así. Creo que con razón. Ok. Dios como eterno, desde eternidad pasada hasta eternidad futura, y su plan para la creación siempre ha existido para Él, junto con Él mismo. No fue un plan llevado a la iceberg. Y un par de citas más, Juan 17:24, y de hecho pues, Efesios 1:4 y 1 Pedro 1:20. Pero bueno, estos son como que unos puntos adicionales a través de la palabra que enfatizan esta verdad. Si alguien puede leer Juan 17:24. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. De hecho, es un patrón que se repite varias veces, inclusive en las cartas de Pablo. Efesios 1:4, si alguien lo puede leer. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Lo mismo, antes de la fundación del mundo nos escogió su soberanía. Y 1 Pedro 1:20. Pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo leyó mal, perdón. Es la segunda, va a leer primero. Hermano, usted revisó, ¿eh? ¿No es 2:20? En la casa de la disciplina. Ok. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gracias, bueno. Yo chequé toda la noche, estuve revisando cada uno. Ok, sí, desde antes de la fundación del mundo, él tenía un plan determinado en todo esto, fue intencional. De hecho, inclusive, todas estas verdades automáticamente deberían llevarnos al asombro. Este es un Dios increíble, este es un Dios poderoso al que adoramos. Llega un punto en el que a veces simplificamos un poco la creación. Creo Dios, etc. Qué chido, qué padre, ok, ¿cuál es el siguiente punto? No, eso es maravilloso, es increíble. Inclusive es un acto que desde todos estos miles de años atrás que pasó, ahorita podemos verlo alrededor. Todo esto, estas son las directas ramificaciones de lo que comenzó hace miles de años. Aquí está, aquí, increíble, maravilloso. Este es el Dios que adoramos. Y inclusive pues aquí pues en el primer versículo, pues creó Dios los cielos y la tierra. Nuestro enfoque no es ahorita exactamente los cielos y la tierra, es el ser humano, el hombre. Podemos describir como su creación más especial, más íntima, más única. Y aquí vamos a saltarnos a el capítulo 1, versículo 26a. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que aquí quiero enfatizar dos aspectos. Uno, pregunta, ¿por qué se refiere aquí la palabra hagamos? Está en tercera persona. ¿Son 10 plurales o cómo funciona? ¿Cómo? Parece que los ángeles basta. No, ahí estaba
la triunidad. Estaba el Hijo preencarnado o el Logos, estaba el Padre creando todas las cosas, y estaba el Espíritu Santo. Exacto. Sí, de hecho, este aspecto ya lo hemos visto aquí en varios estudios antes, y es exactamente eso, gracias hermano, sí, es la Trinidad, es el Dios triuno. Pero es interesante también de que el Dios triuno no fue una revelación en el Nuevo Testamento, que ya los apóstoles y todo como que ya le agarraron el rollo, no, inclusive pues el pueblo de Israel en su momento entendía que se hablaba de un Dios en tres personas. De hecho, aquí, ok, sí. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo fueron partícipes de la creación conjuntamente. Como hemos visto que Dios es todopoderoso, no era como que, ángeles, échenme la mano, no puedo hacerlo, es demasiado, ¿qué hice? O inclusive como algunos también han sugerido que el hombre participó de parte de la creación, que, yo hago gran parte y ustedes se completen. No, el pueblo de Israel ya lo tenía comprendido. Y aquí tenemos, de hecho, una cita, Juan 17:5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay mucha verdad y maravilla en este momento que nuestras mentes finitas como que llegan hasta cierto punto y hasta dicen que de eso mismo, de Dios triuno. Pregunta. Es muy interesante porque hay personas que tienen una mala perspectiva de quién es Dios y a veces lo reducen a ser Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo es solamente una fuerza activa, y dicen, no, es que cuando dice hagamos está hablando en plural, está hablando de dos personas. Lo curioso es que esta palabra en el hebreo es un plural triuno, está hablando no de un plural doble, sino un plural de tres. Así que prácticamente nos está hablando de que es el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, inclusive desde el principio el pueblo entendía el Elohim con ese sentido plural, a pesar que el verbo era singular. Así que increíble. Así que bueno, mencioné que íbamos a hacer dos aspectos acerca de este mismo versículo. Así que el uno era pues hagamos al hombre, y el otro es imagen y semejanza. Pues otra pregunta, ¿qué significa la imagen y semejanza? Porque puede significar a primera instancia que pues somos iguales a Dios. Pero ¿qué significa exactamente imagen y semejanza? Idéntico. Es interesante porque la mayoría de los teólogos concuerdan que imagen y semejanza son sinónimos, ¿no? Es poca la diferencia entre ellos. Aquí estamos hablando de que el ser humano, a diferencia de toda la creación, es un ser consciente, de sí mismo y de su rol en la creación. De hecho, hay varios aspectos dentro del mismo capítulo que indica que el ser humano es hechura especial de Dios. Por uno, si nos ponemos a leer el capítulo y los días de la creación, Dios dice cada rato, produzca la tierra, las plantas, los animales, produzca. Y cuando llega el hombre dice, hagamos. Esta es hechura especial de él. Otro aspecto es el conocimiento moral de lo que Dios llama bueno y justo, la conciencia. Tenemos una cita aquí en Efesios 4:24, si alguien puede leerlo. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Exacto. Los animales responden por el instinto, el ser humano responde, que aunque veremos después, pues en su condición pecaminosa, responde al mismo tiempo con una alerta que crea la conciencia que el Señor instaló desde el principio. Y el otro aspecto es que tiene un rol otorgado como participador, no creador, participador en la creación, en cierta manera como Señor, letra minúscula, sobre ella. Y aquí tenemos otro pasaje, Salmos 8, 5 al 8, si alguien lo puede leer. Salmos 8, de 5 al 8, Pope, creo que nombré.
partícipes, algo que no le otorgó en ningún otro aspecto de su creación. Así que, bueno, en este momento, bueno, pues, saltando los ciertos eventos que están pasando en el primer capítulo, pues creación, 7 días, el hombre coloca al hombre y pues en algún momento también a la mujer en el jardín del Edén. Llega pues este momento culminativo en la creación. Así que aquí estamos viendo el capítulo 2, la condición. Estamos viendo 2 versículos ahí, versículos 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Así que pues recordamos que en este punto pues el hombre gozaba de esta santidad, de este favor, de esta relación íntima con Dios. Aparte que pues el hombre literalmente tenía todo a su alrededor. Y era en este caso el Señor en su soberanía permitiendo al hombre que eligiera entre vida eterna con Dios, vida con Él, o muerte espiritual sin Dios. Vida eterna con Dios o muerte eterna sin Él. Esta decisión. Igual, pues, recordamos que Él gozaba de toda su providencia, Él ya era completo, pero al mismo tiempo pues el Señor permite elegir entre Él o no Él, en cierta manera, pues, porque a veces pensamos como, Dios es Satanás y más, como que estas dos fuerzas cósmicas, no, o es Dios o no es Él. En este momento, pues, Adán es bendecido con la presencia de Eva y con ciertas responsabilidades, con el cuidado del huerto, y es cuando aparece el enemigo, Satanás, en el capítulo 3, que dividí en 2 aspectos. En este caso, pues, la caída, y aquí estamos hablando de mucho teológico y muchas implicaciones, pero igual estamos viendo de manera general. Y dice: y la serpiente, Satanás en forma de serpiente, dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, estaba con ella, y él comió. Así que sí, en este momento vemos a Satanás disfrazado y los hace caer, pero es interesante. Pregunta, en pocas palabras, o entre lo más simple que puedan, aquí, ¿cuál fue el verdadero pecado? Desobediencia, ok, en parte, yendo un poquito más profundo, ¿cuál fue el pecado? Está mismo, de hecho, ahí está, literalmente. La manzana, dice la lista. La manzana, aparte. Deseaba ser como Dios. Desear ser como Dios. Literalmente eso es lo que dice. Pues Dios sabe que el día que Él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En ese momento el hombre no le bastó estar con Dios, tener relación con Él, sino ser como Él, que de hecho fue el pecado, ciertamente, el pecado original de Satanás, cuando era el ángel Lucifer. Quería ser como Dios y lo incitó a caer, y Dios siendo santo, pues no permite pecado en su presencia. Así que pues podemos hablar ahí, no sé, usar como el término de un virus o todo un caos que inició en ese momento y se extendió hacia toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Porque es muy fácil decir, si yo hubiera estado ahí, ya estaríamos allá ahorita. Pero típico, ¿no? No, Adán era nuestro representante como humanidad, el primero que literalmente, pues, literalmente, Dios. Y tenemos 2 citas aquí, Juan 8:44 y Romanos 5:12. Si alguien me puede apoyar con el primero, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentira. De hecho, es lo que hace a Satanás, ¿no? O sea, lo que la palabra dice, Satanás lo contradice.
O sea, literalmente, ciertamente no moriréis. ¿Qué dijo el Señor? Moriréis. No, no vas a morir. Padre de mentira. O inclusive hasta pone ciertas verdades, porque en cierta manera sí abrieron sus ojos y sí dieron cierto conocimiento, pero de la manera errónea, de la manera equivocada. Y el segundo pasaje aquí, Romanos 5:12, ¿si alguien lo tiene? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, se extendió a todo hombre. Y la muerte, tanto en este caso no estamos hablando de solamente de la muerte física, que en algunos versículos después también veremos, pero muerte espiritual, separación. ¿Qué es lo que es muerte? Pues separación no solamente de Dios, sino de nuestro rol otorgado por Dios en compartir la misma santidad con Él. Fue quebrantado, fue cortado. Y es interesante, pues, aquí, a pesar de como ya hemos estudiado todos los aspectos, que Dios es soberano, Dios tiene todo bajo su control, Él tiene un plan. Este pecado no fue como que Dios, no manches, o sea, aquí ya de repente la regaron, ahora, ¿qué hago? Pues no, inclusive en este momento, él ya está dictando sentencias, tanto, pues, en este caso, Eva, como Adán, como la serpiente misma. Y es aquí cuando vamos al último aspecto de este mismo capítulo, que es la cruz. Capítulo 3, versículos 14 y 15, en este caso aquí está dictando su sentencia directamente a la serpiente. La primera parte solamente por el contexto, y el Señor Dios dijo: por cuanto has hecho, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, el simiente de la serpiente y el simiente de la mujer, la descendencia de la mujer de la serpiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahora, hay mucho en este pasaje, pero es interesante. Aquí varios teólogos definen este pasaje como el protoevangelio. El protoevangelio es definido como el primer anuncio del evangelio de Dios. Así que Dios en su justicia está dictando sentencias y, sin embargo, en su gracia, en su misericordia, proclama una pequeña vista de su inmerecida esperanza. Así que aquí lo que vemos es una sombra de Cristo derrotando a Satanás en la cruz de Calvario. Es decir, que aunque parecía que Satanás lo hubiera derrotado ahí, que sería como que hiriéndolo en el calcañar, justo debajo del pie, el tobillo, ¿no? Sí, el tobillo, ¿no? Hiriéndolo en el tobillo, Cristo termina aplastándolo en la cruz, que sería hiriéndolo en la cabeza cuando Cristo resucitó. Es un pequeño vistazo, es como que ustedes merecen muerte ahí mismo. Es interesante, estoy pensando en una vez que en una conferencia al doctor R.C. Sproul, un teólogo, le hicieron una pregunta, y una pregunta fue de que no entiendo por qué Dios castigó tan severamente con un pecado muy simple. O sea, por la movilidad de un fruto, ya todos cayeron, separación, infierno. ¿Cómo funciona eso? Y pues R.C. Sproul correctamente responde: estos hombres levantaron un dedo hacia Dios, desafiaron al Dios viviente, al Dios santo. Y ahora dijeron que la sentencia era muerte. ¿Murieron en ese momento? No, deberían haber muerto, y de hecho físicamente murieron después. Pero el Señor, en su misericordia, no lo hizo en su momento, y en su misericordia les proclamó la esperanza. Y ahí termina con algo como que ese es el gran problema que tenemos hoy en día, que no conocemos a Dios y no nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, pero aquí el Señor ya está proveyendo esperanza. Y hay dos pasajes aquí: Isaías 53:5 y Romanos 16:20. Si alguien tiene Isaías 53:5. Mas el
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Un vocabulario muy similar a este anuncio de esperanza. Y Romanos 16, 20. ¿Sí? Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aplastará. Todo proviene de este mismo momento. Así que sí, muy bien definido. O sea, creación, condición, caída, cruz. Rapidito, ni siquiera se espera otro capítulo. Ahí mismo, ahí está la esperanza. Increíble es nuestro Dios. Así que en estos primeros 3 capítulos, regresando al objetivo del estudio, vemos pues al igual, asombro. Dios nos crea para su gloria. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Él! ¡Qué poderoso es Él! ¡Qué grande es nuestro Dios! Examinación propia. ¿Dónde estamos nosotros en nuestro caminar con el Señor? Ya sea que ya hemos entregado nuestras vidas al Señor para remisión de nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, pues reconocer que nosotros desde el principio nos rebelamos contra Él y lo que sufrimos es separación de Él y todas las consecuencias que eso conlleva. Y al mismo tiempo nos sostenemos en esa esperanza. Dios nos ofrece futura esperanza en Cristo. Así que es como que de repente es como habíamos dicho, una sombra del Evangelio de Cristo. En tan solo estos 3 primeros capítulos. Ahora, la segunda parte aquí la segunda parte de la primera parte de Génesis es Dios y Dios del mundo parte B. Y lo dividí de estas maneras, pues capítulos 4 a 5, 6 y 9 y 10 a 11. Aquí vamos a ir un poquito más apresurados, no hay tanto que desglosar de manera panorámica, pero la temática es más o menos la misma: consecuencias y gracia. Consecuencias y gracia, consecuencias y gracia. Es eso, es todo esto que se estuvo desarrollando desde la caída. Y al igual, decidimos como que hacer énfasis en ciertos personajes. Hay unos personajes que tal vez destacan más, o ciertos eventos destacan más, pero mi énfasis es seguir la cruz, la promesa, la simiente. Así que a veces pensamos que, pues ciertos personajes que destacaron, ahí está la simiente. No, de hecho no. La simiente siendo la promesa de Cristo fue a veces por otros lados. Así que en la primera parte son capítulos 4 y 5, consecuencias y gracia. Y en este caso, vamos aquí a Génesis 4, del 8 al 11. Y aquí está el pasaje, aquí lo puedo leer. Y pues en este punto, de hecho, Adán y Eva ya fueron expulsados del jardín de Edén y llegan a tener 2 hijos, Caín el mayor, Abel el menor. Caín, los dos ofrecen sacrificio. El de Abel fue acepto. Lo mejor de sus provisiones de su tierra. En este caso, Abel ofreció un sacrificio, el cordero más grande, más hermoso, y Caín, pues, producto de su tierra, que no fue de lo mejor y no que destruyó el Señor. Así que el Señor favoreció a Abel, el menor, y no favoreció al mayor. Así que en este punto, Caín dijo a su hermano, como dice a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Es interesante, aquí el énfasis no es tanto Caín y Abel. Aquí quiero enfatizar, de hecho, no lo dice claramente en ese pasaje, pero el énfasis es Adán y Eva. Recordemos que pues, en este momento, cuando reciben la promesa de la cruz, pues tu simiente, mi simiente, ellos en su manera casi errónea de empezar, pues creen: pues el primer hijo es la gran simiente, la esperanza. Caín, de hecho Caín significa obtenido, como que van a entender que crean que su hijo sería el prometido de Génesis 3:15, su esperanza. Ese era, Caín, excelente, aquí ya, el Señor ya va a cumplir todo aquí, lo que ellos pensaban. Y Abel no, pues Abel es extra. Y no, el Señor lo voltea en sus piernas. Y aquí, de hecho,
ellos por primera vez ven un efecto directo de su pecado, la muerte, en este caso la muerte de una manera muy atroz. Caín matando a su hermano y después de Caín huyendo. Y de repente se quedan sin simiente. Y el Señor, aquí, a pesar de ver todas estas consecuencias horribles, gracia. ¿Cuál es la gracia que marca aquí el Señor? Más adelante, Génesis 4, versículos 25 y 26. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. De hecho, Set significa, bueno, aparte de ser un nombre hermoso y bello, significa reemplazo o puesto en lugar de. Y aquí el Señor, ellos están, esta vez, en vez de ellos tratar de apurar las promesas del Señor o agarrar sus términos o poner sus expectativas del Señor, están dejándose llevar por la voluntad del Señor. Y aquí también ya comienzan este término invocar a Dios, ya se refiere a llamar a Dios de una manera solemne, como que ahí comienza la adoración genuina, directa entre los pueblos. Consecuencias, gracias. De repente continuamos aquí en los capítulos 4 y 5, pues nos saltamos de repente, bueno, vienen cientos y cientos, hasta miles de años, vemos a Adán, Set, Lamec y sus descendientes. Otra consecuencia que debo mencionar aquí dentro de este pasaje es Génesis 5:5, que es de hecho muy corto. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Así que ya la consecuencia del primer pecado ya se reflejó ahí directamente en Adán, murió físicamente. Pero inclusive si ven rapidito así de una ojeada al resto del capítulo, ven la palabra murió una y otra vez de todas las generaciones, que murió. Como que ni siquiera dicen, ay, ¿sabes qué? Está mucho mejor. Por todo un versículo de todos ellos se murieron. O sea, nomás una palabra. No, el énfasis, murió. Consecuencia, grábatelo, memorízatelo, reconócelo. Y el Señor, su gracia. Es interesante, pasan muchas generaciones, ¿no? Y de hecho, las generaciones, a pesar que hay que ciertas generaciones se enfocan en la adoración genuina al Señor, muchas generaciones no. De hecho, la gran mayoría, de hecho, si ya en algún punto, si ya estudiamos las generaciones de Caín, pues crecen, llegan a haber muchas generaciones en las que odian a Dios, se rebelan contra Él y comienza mucha matanza, todo un caos, una depravación. Depravación entera. Y aquí, en medio de tanto caos y muerte, vemos este pasaje. En algún punto llegamos a la generación de Lamec, de la descendencia de Set, y dice: Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Descansamos en el Señor. Estos miles de años después, tanta violencia, hombre contra hombre, y ahí sigue la simiente del Señor, recordándoles la cruz que fue hecha desde el principio. Ay, va a venir este descanso, va a venir esta promesa, en el descansamos. Ahora, esta la otra parte, que capítulo 6 y 9, misma temática, consecuencias y gracia. Noé en sus descendientes, así que aquí nos enfocamos en Noé. Y en este pasaje vemos: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pensó al Señor haber hecho al hombre a tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ahora, inclusive a simple vista podríamos decir: hey, espera, pues Dios no cambia, ¿no? O sea, después este plan soberano y demás, y como que hay un lenguaje aquí un poco, se puede decir, un poco contradictorio, que dice: ay, pues literalmente, pues le empezó al Señor a haber hecho al hombre, sintió tristeza en su corazón, o que como que parecía que lo había lamentado, pues si lo lamentó, pues ¿por qué lo hizo?
Pero de hecho esto, aquí por uno reconocemos que Dios es siempre el mismo para siempre, Él no cambia. De hecho, si alguien puede, creo que no lo escribí aquí, Malaquías 3:6, si alguien lo puede encontrar, no lo tengo aquí anotado, mientras lo buscan. Aquí explico, esto es lo que teólogos dicen describen como un antropomorfismo, que es una manera de expresarse en términos humanos para dar a conocer un cierto carácter pues, humano, algo que podemos decir que no lo es. Eso es lo que es. Así que el punto es de que reconocemos que Dios es el mismo, que Dios no cambia, pero Él está reflejando, nos permite ver un reflejo de su carácter que es pues tristeza, dolor ante las consecuencias del pecado, aunque no cambie su plan. Malaquías 3:6, ¿cierto? Y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, no, ya hubieran sido consumidos, no le hubiera permitido ese principio enteramente. Pero realmente el punto aquí es el pecado y sus consecuencias. No era el plan deseado para la humanidad, sino el plan permitido. No el plan deseado, pero el plan permitido. Y de repente al igual, consecuencias, gracia, y aquí tengo dos pasajes breves, Génesis 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Al igual, a simple vista podemos decir, pues no era enteramente sin pecado, 100% justo, todo. No, claro, él todavía estaba, pues, obvio, pues, sufriendo las consecuencias de su pecado en sí mismo, pero permaneció fiel ante la promesa que el Señor le había dictado en Génesis 3:15. De hecho, tampoco lo tengo ahí, pero 2 de Pedro 2:15, si alguien lo puede buscar, 2 de Pedro 2:15, mientras lo buscan, pues hacia a rasgos largos, pues no hizo familia, fueron salvados de este diluvio, de este justo juicio de Dios. Salvó a Noé y a su familia, y la simiente prometida continuaba ahí en ese mismo linaje y continuaba a través de su hijo Sem. 9:26 dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. 2 de Pedro 2:15, si alguien lo tiene. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Exacto. Así que ahí pues vemos que hay un descarrilamiento del hombre en rebeldía, no él permaneciendo siendo fiel. Y ahora pues el tema del arca, el diluvio, pues es mucho bulto, y eso pues va a ser para otra ocasión. Pero el punto es, el Señor sigue siendo fiel a pesar de. Ya aquí estamos llegando como que a la última parte, consecuencias y gracia. Nimrod y sus descendientes, me estoy enfocando en una persona. De hecho, quiero clarificar aquí, Nimrod no es parte de la descendencia de la simiente. Aquí solamente estoy más o menos clarificando la descendencia que salió a partir de otra vez los hombres retomando su rebeldía con el Señor. Uno pensaría, bueno, ya pasó el diluvio, ya quedó la simiente buena, pues ya las cosas van a estar un poco más controladas. Y no. De hecho, vemos en Génesis 10, del 8 al 9, incluso engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y de hecho, ese término delante del Señor es muy indicativo de que se usa de manera como de afrenta. Es como que, yo creo, este fue históricamente el primer como que el imperio. De hecho, a partir de ahí nace Babel, como vamos a ver, y luego el imperio de Babilonia. Así que será un hombre de gran influencia, pero específicamente influencia en contra de Dios, delante del Señor. Y otro pasaje aquí de consecuencias, de hecho continuando aquí en esta misma sección, otra consecuencia es después, Génesis 11:4, pues la descendencia aquí de Nimrod se juntan y llevan a cabo un plan. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y particularmente, aparte de hecho el hombre queriendo hacerse un nombre para ellos mismos, y específicamente llegando al cielo, tratando de llegar
como una afrenta hacia Dios. La rebeldía en particular está en la última parte, para que no seamos dispersados. Y no lo tengo aquí anotado, pero si vamos un poquito antes, después del diluvio, cuando Noé y su familia reposan sobre el monte de Ararat, una de las cosas que les dicen es dispersense, vayan adelante, pon la tierra, o sea, aquí está nuevamente mi creación para ustedes, dispersense. Y ellos dicen, no nos vamos a dispersar, aquí nos quedamos y te vamos a enfrentar a ti, en cierta manera, ¿verdad? Después de todo eso, ahí sigue el pecado. Y el Señor dijo, ¿otra vez lo voy a destruir? No. Muestra su gracia, que a pesar de que ya nos debió haber aniquilado otra vez, su gracia. Génesis 11, del 6 al 9. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos, están descendiendo, y el Señor su gracia, no, ok. Bajemos, en tercera persona, otra vez, Dios triuno, y ahí confundamos la lengua, para que nadie entienda el lenguaje de otro. En ese punto, pues estamos hablando de una era monolingual, y en este punto, a punto de convertirse en multilingüal. Así los dispersó el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Es gracia porque no los aniquiló. No solamente eso, sino Él está llevando a cabo su plan de redención para el hombre. Así que, conclusión. Es mucho mundo, ¿no? Hasta ahorita hemos visto en términos panorámicos la creación, la condición, la caída, la cruz, y de repente consecuencias, la gracia ahí entremetida entre las consecuencias, el plan de Dios para el mundo, por más que el hombre se rebele, lo desafíe, no se detiene. Pero ¿qué tal si concluimos esta pregunta un poco más diferente? ¿Qué tal si nos enfocamos en dos personajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que podríamos usar para resumir, como que agarrar toda la palabra, es como que, vamos a dame dos personajes que resuman el Evangelio, definimos el Evangelio como el plan de redención del hombre a Dios. Dos personajes. Jesucristo y Adán. Jesucristo y Adán. Es así de sencillo, Adán y Jesús, porque en Cristo vemos el segundo Adán, aquel que vino a traernos vida eterna a partir de la muerte eterna causada por el primer Adán. Dos líneas ahí. Y de hecho tenemos estas son las últimas citas, 1 Corintios 15, 22 y 1 Corintios también de este mismo capítulo 15, 45. Si alguien tiene el primero. 1 Corintios 15, 22. Dice 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como Adán fue, en Cristo serán vivificados. ¿Y 15:45? Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificado. Nos asombramos con eso, nos fortalecemos con eso. O sea, ese es Génesis. En pocas palabras podemos describir Génesis como una sombra del Evangelio en su pasado para nuestro presente asombro, nuestra presente examinación, nuestra presente fortaleza. Un libro palpable para nosotros, y al final de cuentas es hacer una adoración genuina. Eso nos ayuda en nuestras vidas a adorar al Señor de una manera más entregada a Él, nuestro Rey y Salvador. ¿Algunos comentarios, preguntas? Es bien interesante y bien importante entender que las narrativas del Antiguo Testamento, y pensando en Génesis, tú dabas unos datos o detalles importantes antes de entrar ahí al libro,
Y es bien importante pensar por qué Moisés estaba escribiendo esto y a quién se lo estaba escribiendo. Porque es de hecho mostrar, a quién le quería mostrar esta condición, este pecado y esta gracia del Señor. Y era el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, que ellos no habían visto todos aquellos milagros que ya el Señor había hecho con los primeros hombres que habían salido de Egipto. Entonces el que mostrara todo este asombro que tú estás mencionando hacía que se examinaran, así como tú nos estás diciendo. ¿Y cuál era el último punto, perdón? Fortalecernos. Y los fortalecía para entonces poder entrar a la tierra prometida. Se estaba cumpliendo todo eso en la siguiente generación que necesitaba entrar a la tierra prometida y que no conocía lo que la otra generación sí conoció. Es como ciclos, ¿no? De que, pues en su momento, pues el primer ciclo fue, que el éxodo hacia la tierra prometida. Ahorita nosotros ya a partir de Cristo, pues reconociendo, sabiendo que Él va a regresar por su pueblo, por su iglesia, nos estamos fortaleciendo. Y es como, igual, usamos Génesis como el catalizador. Vemos a Génesis, claro, en vivo, o sea, factible hoy en día. ¿Para la mano? Nada más, algo que hoy que dijiste, Híjole, deja el chico el video. Es sobre la libre albedrío. Tengo entendido que nosotros, pecadores, no tenemos libre albedrío como para decidir por Dios, para poder elegirlo a Él, ¿verdad? Entonces, a nuestros primeros padres o a Adán, escuché que dijiste que ellos decidieron desobedecer, ¿verdad? Ellos no tenían libre albedrío como para seguir al Señor, para obedecer. Algo más. No, es interesante. Nuestro énfasis era Dios desde el principio, ¿no? Su plan manifestado. El libre albedrío el libre albedrío y la soberanía de Dios, de hecho, son dos caras de la misma moneda. De hecho, lo que el Señor decreta, lo que el Señor decreta, hace, lo que el Señor dice, decreta, el libre albedrío se pega a eso. Yo siempre uso el ejemplo del cine. Cuando vemos una película, vemos una historia, vemos actores y nos maravillamos, nos sorprendemos de que el personaje tomó ciertas decisiones y todo dentro de su propia realidad y eso nos conmueve y demás y todo. Pues esa dimensión de la realidad dentro de esa película es sujeto a lo que el director, los escritores y demás trazaron para la película. En los casos de la misma manera. Y el Señor, la idea que el Señor nos permite reconocer eso, no es tanto como que, entonces yo no soy responsable, no, porque la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios son enteramente conjuntas. Esta revelación nos fue dada, de hecho el profeta Isaías lo dice una y otra vez, para nuestra adoración hacia Él. La pregunta de la hermana es muy buena, la verdad es muy buena. Antes de Génesis 3 sí existía el libre albedrío. El hombre era perfectamente sin pecado, pero él en ese momento tenía la capacidad para vivir sin pecado o tenía la capacidad para pecar. Y decidió pecar por su libre albedrío. A partir del capítulo 3 no existe el libre albedrío en lo espiritual. El hombre ya era presa y esclavo de su propio pecado, porque había adquirido una naturaleza pecaminosa. Entonces ya no podía decidir, tenía que obrar Dios en ellos, totalmente. ¿Sí? Entonces cuando estemos nosotros, ahora nosotros que hemos sido salvados y tenemos una nueva naturaleza, ahí tenemos capacidad para seguir a Cristo. Tal vez la clave es pensar o tener en mente quiénes están muertos espirituales y quiénes están vivos espirituales. El vivo espiritual, que eran Adán y Eva, ellos tenían la elección y decidieron pecar. El muerto espiritual no puede hacer nada por sí mismo, no tiene elección, solamente está muerto. Bueno, ¿si hay otra pregunta?